es la lógica? La lógica es el estudio de los métodos y principios para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Estamos razonando cuando conectamos unas ideas con otras para sacar una conclusión hacia la que está dirigida nuestro pensamiento. El mismo se conecta para conducir a una conclusión que es una afirmación y allí se termina el fin del razonamiento. La distinción entre el pensamiento correcto y el incorrecto es el problema central de la lógica. Se ocupa de la estructura del razonamiento. Cualquier razonamiento puede interesar a un lógico, por eso sus contenidos varían. Elementos del razonamiento. Razonamiento. Conjunto de afirmaciones. Es necesario que una de las afirmaciones llamada conclusión derive de otras llamadas premisas. Las premisas son las que aportan pruebas o razones para llegar a la conclusión. Obtener una conclusión a partir de afirmaciones dadas es la función principal del razonamiento. Nexos o expresiones derivativas. Algunas indican la conclusión, otras las premisas. Por ejemplo, son indicadores de conclusión. Por lo tanto, luego, por ende, en consecuencia. Indicadores de premisas. Porque, pues, dado que, puesto que, ya que. El contexto es de gran ayuda para advertir dónde está la conclusión y cuáles son las premisas. La conclusión puede hallarse al principio, en el medio o al final. El razonamiento puede tener solo una o varias premisas. Las funciones del lenguaje. El lenguaje no solo sirve para comunicar ideas o transmitir información. Es complejo y cumple múltiples funciones. Algunos autores consideran que cumple tres funciones primordiales. La función informativa. Cuando el lenguaje es usado para transmitir información. Cuando usamos el lenguaje con este fin, realizamos afirmaciones o negaciones acerca del mundo. En lógica estas afirmaciones se llaman enunciados o proposiciones, no importa si son verdaderas o falsas. La función expresiva. Cuando el lenguaje es usado para comunicar sentimientos o despertar determinadas emociones en la otra persona. Estas expresiones no son verdaderas o falsas. La función directiva. Cuando usamos el lenguaje para ocasionar o impedir una acción. Por ejemplo, las órdenes, los pedidos y las preguntas. Tampoco son ni verdaderas ni falsas. Razonamiento deductivo. La relación que se establece entre premisas y conclusión afirma que la conclusión se desprende de las premisas porque éstas aportan pruebas absolutas o concluyentes.
La lógica no determina si las proposiciones de un razonamiento son falsas o verdaderas, pero sí asegura que si un razonamiento es deductivo y sus premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. La conclusión se desprende de los que afirman las premisas. Razonamiento no deductivo. Hay razonamientos que no aspiran a demostrar la verdad de sus conclusiones como derivación necesaria de sus premisas. Solo afirman la probabilidad de que la conclusión sea verdadera sobre la base de las pruebas parciales aportadas por las premisas. Como la conclusión se sigue de las premisas con alguna probabilidad, aunque las premisas sean verdaderas, la conclusión puede ser falsa. Cuando las premisas son concluyentes, estamos ante un razonamiento deductivo. Cuando no son concluyentes sino probables, estamos frente a un razonamiento no deductivo. Razonamientos inductivos. Se parte de casos singulares y se concluye con una generalización que vale para todos los casos semejantes. Se utilizan en la actividad científica y en la vida cotidiana. El grado de apoyo que recibe la conclusión depende del número de casos considerados en las premisas. Cuanto mayor sea el grado de este número y mayor la variedad de circunstancias, mayor será el grado de probabilidad de que la conclusión sea verdadera. En algún lugar o momento no previsto puede haber casos que falsifiquen totalmente la generalización inductiva. Razonamientos analógicos. Se basa en la comparación de dos o más objetos que tienen en común una, dos o varias propiedades. La analogía es una de las maneras más comunes de razonar. Ningún razonamiento de este tipo garantiza que la conclusión sea verdadera siendo las premisas verdaderas. Estos razonamientos pueden establecer la verdad de sus conclusiones con mayor o menor probabilidad. Para que exista la mayor probabilidad posible hay que tener en cuenta estos criterios. 1. El número de entidades entre las que se afirman las analogías influye en el grado de apoyo que las premisas otorgan a la conclusión. Para que sea verdadera hay que establecer analogías entre las mayores cantidades de entidades posibles. Por ejemplo, ayer fui al supermercado Los Lácteos, compré un yogur y está vencido. Por lo tanto, si compro hoy un yogur en ese supermercado, es probable que esté vencido. Segunda parte. Verdad y validez en los razonamientos deductivos. Todo razonamiento tiene una estructura y un contenido. Tiene una forma y un asunto del que trata. Si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa.
En este caso decimos que el razonamiento es válido y no que su conclusión es verdadera o falsa. También pueden ser inválidos. Razonamiento válido. Es decir que es un razonamiento correcto, bien formado. Razonamiento inválido. Es decir que es un razonamiento incorrecto, porque tiene fallas en su estructura. Ya no merece llamar razonamiento deductivo porque no garantiza que si las premisas son verdaderas la conclusión también. Relaciones entre verdad y validez. Silogismos. Es un razonamiento deductivo compuesto por dos premisas y una conclusión. Se llama hipotético, porque contiene en sus premisas una proposición condicional. La lógica propone reemplazar el contenido de los razonamientos por letras. A este procedimiento se lo llama lógica de abstracción. Se deja de lado los contenidos para entender solo la estructura. Para el ejemplo 1 la forma sería. Si A entonces B. No B. Por lo tanto, no A. Silogismo disyuntivo. En una de las premisas se realiza una negación, por lo tanto se concluye la otra. EJ. Jorge estudia medicina o abogacía. No estudia medicina. En consecuencia, estudia abogacía. Los entinemas son razonamientos que se formulan en forma incompleta. Por ejemplo, Carlos ya puede votar porque tiene 18 años. Las falacias se utiliza para marcar errores en el razonamiento. Se utiliza para aquel razonamiento que parece correcto pero que resulta no serlo cuando se lo analiza con cuidado. Hay dos grandes grupos: las formales y las no formales. Falacias formales. Parecen válidas pero tienen fallas en su estructura. Hay tres tipos. Afirmación del consecuente. Negación del antecedente. Falacias no formales. Son incorrectas por fallas en la relación entre las premisas y la conclusión. Son errores que se cometen por alguna falla en el lenguaje, como confundir términos o no se advierten ambigüedades. Cuando queremos defender nuestras ideas, esta falacia es común. Existen varias, por ejemplo, falacia contra la persona. Cuando se critica las ideas de otro pero atacando a la persona y no con argumentos. Argumento por la ignorancia. Una proposición se considera verdadera porque no se ha comprobado lo contrario. Por ejemplo, existen seres extraterrestres porque nadie ha demostrado lo contrario. Falacia de autoridad. Se defiende lo que uno afirma buscando figuras de autoridad o famosas. Apelación a la fuerza. No hay razones para defender la idea y se recurre a la fuerza.
El equívoco. Cuando usamos una misma palabra con diferentes significados en el mismo argumento. Falacia de composición. Las partes de un todo son las propiedades del mismo todo. Falacia de división. Es al revés de la anterior. Consiste en afirmar que lo que es cierto para todo es cierto para cada una de las partes que lo conforman.